tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y sin más vamos a comenzar rápidamente con los titulares del día de hoy. En América Latina, Nicaragua registra un avance en el sector azucarero. En contexto, Rusia y Vietnam inician la consolidación de una nueva agenda de cooperación. Y en nuestro bloque 360, productores de cacao no pueden vender sus existencias en Camerún. De eso y más hablamos el día de hoy. A continuación, el detalle de las noticias. Mire, según el último informe del Ministerio Agropecuario, Nicaragua registra un avance sustancial en su producción de azúcar, alcanzando más de 533,000 toneladas hasta mediados de este mes. Estos resultados corresponden a la zafra 2025-2026, la cual se desarrolla en 4 ingenios clave ubicados en los departamentos de Chinandega, también Managua y Rivas, cuya finalización está prevista para el próximo mes de mayo. Esta actividad no solo dinamiza el sector agroindustrial por su aporte económico, sino que genera un alto impacto social en las comunidades cercanas a los centros de producción. Según el Ministerio Agropecuario, el sector también impulsa estrategias de sostenibilidad que incluyen la conservación de recursos naturales, programas de reforestación y la generación de energía limpia. En cuanto al comercio exterior, el sector azucarero del país estima la exportación de unas 500,000 toneladas del rubro, lo que generaría ingresos cercanos a los $200 millones. Asimismo, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, destacó que las exportaciones de café superaron los $900 millones en 2025, un crecimiento del 75% respecto al año anterior. El valor exportado pasó de 524 millones en 2024 a 918,4 en 2025, impulsado por un por un aumento en el volumen y mejores precios internacionales. El precio promedio subió de $195 en 2023 a $272 en 2025. El sector cafetalero, concentrado en la zona norte y central del país, involucra a 51,000 familias y genera 136,000 empleos directos y 500,000 de indirectos. Actualmente operan 110 empresas dedicadas a la exportación y 62 beneficios para su procesamiento. Reyes resaltó el posicionamiento del café nicaragüense en mercados internacionales al señalar que algunos quintales han superado los $10,000 de valor, consolidándose como una actividad para el desarrollo económico. Y ahora hablemos de la economía uruguaya, que creció un 1,8% en 2025, marcando una desaceleración frente al 3,1% alcanzado en 2024 y quedando por debajo de la proyección de 2,6% establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pese a los datos del indicador mensual de actividad a que apuntaban esos indicadores a una posible recesión, esta se evitó gracias a un leve repunte del 0,1% en el cuarto trimestre, tras una caída del 2% registrada en el periodo abril-junio. Un segundo semestre consecutivo con signo negativo habría situado técnicamente al país en un estado recesivo. Ante este escenario, el ministro de Economía, Gabriel Odone, advirtió que la actividad se ubica por debajo de lo previsto, lo que anticipa una revisión a la baja de la meta de 2,2 para el 2026. Odone señaló además que el menor desempeño económico podría llevar al gobierno a evaluar medidas para sostener las metas, incluyendo la posibilidad de postergar algunos compromisos de gasto, aunque siempre procurando, dijo, resguardar las áreas sociales.
En más información, el Banco Central de Chile advirtió que el crecimiento económico será menor y la inflación mayor a lo previsto, y eso debido a la incertidumbre global y nuevas medidas fiscales. El instituto señaló una volatilidad superior a la habitual, influenciada por la guerra en Asia Occidental que afecta los precios de la energía y materias primas. A nivel local, las proyecciones consideran un recorte del gasto fiscal de 3.800 millones de dólares y el débil desempeño de la minería del cobre. Así, el rango de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año se ajustó a 1,5% y 2,5% frente al 2% y 3% de lo estimado en diciembre, cifra que se mantendrá para los próximos 2 años. Respecto a la inflación, el índice de precios del consumidor se ubicará en torno al 4% en el trimestre mayo-junio, presionado por los precios de los combustibles y alzas locales anunciadas el 23 de marzo. Se estima que retornará al 3% recién a mediados de 2027. Ante este panorama, el Consejo del Banco Central evaluará constantemente los escenarios para ajustar la política monetaria si las presiones lo requieren. Hablemos ahora de Ecuador, que enfrenta una fuerte presión en su sistema eléctrico debido a la baja generación hidroeléctrica y al aumento de la demanda, aunque el gobierno asegura que el suministro está garantizado. La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, descartó apagones pese a un déficit cercano a los 1.000 megawatts, provocado principalmente por el bajo caudal del río Coca, que afecta a la central Codo Sinclair. Esta situación pues ha obligado a intensificar el uso del complejo hidroeléctrico de Paute, aunque algunos embalses aún operan en niveles seguros. Asimismo, el consumo ha escalado a picos de 5.200 megawatts por la ola de calor en la costa, reduciendo el margen de maniobra del sistema. Para compensarlo, el Operador Nacional de Electricidad activó el uso de generación privada en horarios de mayor consumo y el gobierno prevé incorporar 1.600 megawatts en 2026 mediante el alquiler de barcazas eléctricas, nuevos contratos y el mantenimiento de centrales. No obstante, especialistas advierten vulnerabilidad ante las condiciones climáticas y la reciente suspensión de ventas de energía por parte de Colombia. Viajamos ahora a Venezuela, y es que la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, presentó la visión de Venezuela ante líderes financieros y empresariales globales en el foro Five Priority Summit 2026 o 2026, realizada en Miami, Estados Unidos. La mandataria resaltó que la nación encabeza el desarrollo económico en Latinoamérica, manteniendo una racha positiva de 19 trimestres consecutivos de crecimiento en los últimos 5 años. Rodríguez subrayó que gracias al impulso de la industria interna, el país alcanzó la autosuficiencia de combustible en 2025, eliminando por completo las importaciones. Además, confirmó que el restablecimiento de los lazos comerciales con Estados Unidos ya abarca el 40% de la exportación de hidrocarburos. Debería ser el crecimiento económico, que estamos hablando que Venezuela este año, en 2-3 años, pueda mantener un crecimiento económico de un Producto Interno Bruto de 2 dígitos. Es lo importante de que el entorno para las inversiones pueda darse en ámbito de seguridad, donde el inversionista sepa que indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera segura. Así que estamos en un proceso de estabilización, de ejecución de reformas que se requieren para ese entorno productivo y para recibir inversiones. Momento de hacer una primera pausa, y al regreso en contexto hablaremos de Rusia y Vietnam. Están iniciando ya una consolidación de la nueva agenda de cooperación. Le tengo toda la información cuando regresemos.
La reciente visita del primer ministro Pham Minh Chinh a Rusia marca un paso significativo en la consolidación de una agenda de cooperación entre ambos países. Vamos a ver los detalles, si me permite, en el siguiente material. La reunión entre ambas naciones estuvo orientada a fortalecer la autonomía económica de Vietnam en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de mercados energéticos. Durante los encuentros de alto nivel, ambas naciones reafirmaron su compromiso de ampliar vínculos en sectores estratégicos como energía, infraestructura y comercio, proyectos conjuntos en petróleo, gas y energía nuclear, junto a iniciativas en logística y transporte, evidencian una apuesta por diversificar fuentes de crecimiento y reducir vulnerabilidades externas. La experiencia de empresas binacionales refleja un modelo de cooperación basado en beneficios mutuos y transferencia tecnológica. Asimismo, se impulsan mecanismos financieros alternativos y nuevas rutas comerciales que fortalecen la conectividad entre ambos países. En paralelo, la cooperación en innovación, educación y tecnologías emergentes abre perspectivas para el desarrollo de capacidades propias. Este acercamiento refuerza la estrategia vietnamita de ampliar alianzas soberanas, mientras Rusia consolida su presencia en Asia, configurando un escenario de cooperación que desafía dinámicas económicas tradicionales. La profundización de los vínculos entre Vietnam y Rusia se consolida sobre una base económica cada vez más dinámica, en donde el comercio bilateral emerge como eje central de la cooperación estratégica. Veamos la siguiente información. En el contexto de la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh, ambos países apuestan por fortalecer un intercambio que ha mostrado resiliencia frente a las tensiones del escenario global. En 2025, el comercio entre ambas naciones alcanzó los 4.77 mil millones de dólares, con un crecimiento del 4% respecto al año anterior, evidenciando una tendencia sostenida pese a la volatilidad internacional. Las exportaciones vietnamitas hacia el mercado ruso se concentraron en sectores clave como textiles, café y productos pesqueros, mientras que Vietnam importó principalmente insumos estratégicos como carbón, fertilizantes y materias primas industriales, fundamentales para su aparato productivo. Aunque en los primeros meses de 2026 se registró una leve contracción del 5.1%, los analistas consideraron que se trata de un ajuste coyuntural, sin alterar la proyección de crecimiento a mediano plazo. Este intercambio se ve respaldado por el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Económica Euroasiática, que ha facilitado la diversificación de mercados y la complementación económica. En materia de inversiones, Rusia mantiene más de 200 proyectos activos en Vietnam, mientras que empresas vietnamitas avanzan en su posicionamiento en territorio ruso, especialmente en sectores industriales y extractivos. Esta interdependencia refuerza un modelo de cooperación orientado a la soberanía económica, donde ambas naciones buscan consolidar cadenas de valor propias y ampliar su margen de maniobra frente a las presiones del sistema económico global. Siguiendo con este tema, le platico que la cooperación energética entre Vietnam y Rusia se consolida además como eje estratégico en un contexto internacional, como usted sabe, marcado ahora por la volatilidad de los mercados y la disputa por los recursos. Aquí los detalles. Expertos del sector energético destacan que esta alianza no solo responde a intereses comerciales, sino a una visión de largo plazo orientada a garantizar la seguridad energética y fortalecer la soberanía económica de la nación asiática. Uno de los pilares fundamentales de esta relación es el desarrollo conjunto en petróleo y gas, donde iniciativas como Vietsopetrol han permitido a Vietnam avanzar desde una limitada capacidad técnica hacia una industria con dominio en exploración y explotación offshore. Este proceso ha implicado una transferencia tecnológica directa, formación de talento especializado y la construcción de una cadena productiva integral en el sector energético. Además, la cooperación abre nuevas perspectivas en áreas clave como el gas natural licuado, la generación eléctrica a partir de gas y el desarrollo de infraestructuras asociadas. Rusia
Rusia, con amplias reservas y experiencia técnica, se posiciona como socio estratégico para diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia de mercados tradicionales. En el contexto de la transición energética global, ambos países también exploran oportunidades en energías emergentes como el hidrógeno, la energía nuclear y las renovables, particularmente la eólica marina. Esta articulación no solo apunta a la estabilidad energética, sino a una transformación estructural que permita a Vietnam adaptarse a los desafíos del nuevo orden energético internacional, fortaleciendo su autonomía y capacidad de desarrollo sostenible. Permítanos hacer una segunda pausa, pero por favor no se vaya de la señal de Telesur, ya que al regreso de nuestro bloque 360 hablaremos sobre los productores de cacao que no pueden vender sus existencias en Camerún. Le tengo los detalles en tan solo unos segundos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. Como le adelantaba antes del corte, en Camerún los productores de cacao se quedan con las existencias sin vender ante el desplome de los precios mundiales. Aquí los detalles. Los agricultores reportaron pérdidas significativas para febrero de 2026 después de que los precios cayeran de 6.000 francos por kilogramo en junio de 2024 a tan solo 1.200 francos. Esto ha provocado que los agricultores especializados en el cultivo de cacao disminuyan su producción y utilicen sus tierras para cultivar otros productos más estables. He oído que los precios del cacao se han desplomado en el mercado. Me preocupa. Ya no me anima a sembrar otro campo que tenía planeado, así que he optado por cultivar otras cosas, como mandarinas y árboles frutales. Sinceramente, el precio del cacao en el mercado es una verdadera decepción. No nos anima a sembrar más campos. Esta desaceleración refleja problemas estructurales más profundos que afectan al sector del cacao, no solo de Camerún, sino de otros países del continente africano. Desde la perspectiva de un agrónomo, sabemos que el sector del cacao está experimentando actualmente una recesión debido a tres factores. Las plantaciones de los principales productores, como Costa de Marfil y Ghana, están en declive por tres razones. Las plantaciones están envejeciendo, la tierra ya está completamente cultivada y el cambio climático está teniendo un impacto. En consecuencia, inevitablemente se produce una reducción de la producción. La caída de los precios ha dificultado el mantenimiento de los negocios y la fuente de ingreso de cientos de familias camerunesas. Aunado a esto, el precio mínimo de 3.200 francos al comienzo de la temporada, impuesto por las autoridades, también afectó la productividad de los agricultores. Cuando comprábamos cacao a los productores, teníamos márgenes de ganancia que nos permitían alimentar a nuestras familias. Por eso estamos sufriendo. Algunos incluso se han negado a comprar cacao este año. Esta situación en el país africano responde a un malestar mundial en el mercado del cacao, mismo que para finales de febrero del presente año su precio disminuyó un 41%, cotizándose por debajo de los $3.100 por tonelada, su nivel más bajo desde mayo de 2023. Un malestar en esta industria que podría perdurar o aumentar con el actual acontecer en Asia Occidental y su impacto en los mercados internacionales. ¿Y esto salió peor? Le cuento ahora que la actividad empresarial en el Reino Unido se ralentizó en marzo y alcanzó su nivel más bajo en 6 meses, con un fuerte aumento en las presiones sobre los costos, producto de la guerra en Asia Occidental. El índice compuesto de gerentes de compras del Reino Unido de Standard & Poor's Global Flash cayó a 51 en marzo de 53,7 registrado en febrero, indicando solo una expansión marginal de la producción del sector privado. Asimismo, el índice de actividad de servicios se redujo de 53,9 a 51,2 y la producción fabricante descendió ligeramente de 52,5 a 50,1, acercándose al estancamiento. Y el PMI fabricante general se situó en 51,4, su nivel más bajo en 3 meses. Esto ha provocado en el país un fuerte aumento en las presiones sobre los costos, a medida que la escalada de tensiones en Asia Occidental ha afectado la demanda y ha interrumpido las cadenas de suministro.
Por otro lado, la producción automotriz en Tailandia creció un 3,43% en febrero de 2026. Los datos de la Federación de Industrias Tailandesas indicaron que los fabricantes ensamblaron 117.952 vehículos en el país durante el mes de febrero. Esto representa un aumento del 3,43% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, se resalta que en los 2 primeros meses del año, la producción automotriz alcanzó las 236.338 unidades, un 6,87% más que en el mismo periodo del año anterior. Y las ventas nacionales de automóviles se situaron en 48.242 unidades. Estos incrementos han sido atribuidos a un aumento del 53,7% interanual en los vehículos puramente eléctricos, cuya producción local ha cobrado impulso gracias a los incentivos gubernamentales, aunado a un mayor ensamblaje de camionetas para el mercado doméstico y de automóviles de pasajeros orientados a la exportación. Le cuento ahora que en Etiopía la población hace filas kilométricas para adquirir combustible y aumenta el riesgo de hambruna por los efectos del conflicto en Asia Occidental. En Addis Abeba y el resto del territorio, la población lucha por conseguir la gasolinera operativa para abastecerse de combustible ante la considerable reducción de las reservas nacionales y la alta posibilidad de escasez. Muchas ya han cerrado, de hecho, y las pocas que aún operan solo pueden suministrar a vehículos de servicio esenciales según la directiva de emergencia emitida por la Autoridad Etíope del Petróleo y la Energía. La población afirmó que los dueños de las gasolineras están acaparando combustible para venderlo en el mercado negro a precios exorbitantes y que el mercado negro ha crecido en los últimos meses, y denunció que ya en el país se presentan aumentos en los precios del flete por la paralización del transporte de mercancías y la escasez de alimentos en los establecimientos. Ante esto, el gobierno ha promovido la transición a vehículos eléctricos con la importación de vehículos y la instalación de puntos de recarga en las principales ciudades, eso para mitigar los efectos de la disminución de importaciones de hidrocarburos, producto, como sabemos, del conflicto en Asia Occidental. Le cuento ahora que Camboya se enfrenta a precios en aumento y a la escasez de hidrocarburos también por el conflicto en Asia Occidental. El país, al depender totalmente de los productos petrolíferos importados, ya no puede, esto es porque ya no cuenta con producción nacional activa ni de petróleo ni de gas, y por esa razón se enfrenta en la actualidad a un panorama lúgubre tras la ausencia de reservas suficientes para mitigar los efectos del conflicto en Asia Occidental. En diversas zonas del país, los precios del combustible en Camboya subieron a entre 5.400 y 6.700 rieles por litro, afectando a los sectores como por ejemplo el transporte, mismo que ha criticado el acontecer energético actual. Los conductores de los mototaxi, los tuk-tuk, afirman que tienen dificultades para acceder a combustibles con precios asequibles, presentándose esto en otras áreas del transporte. Ante dicho escenario, el gobierno aplicó diversas medidas, entre ellas la reducción del impuesto al valor agregado sobre el combustible al 4% y la instrucción a ministerios y empresas de evitar el consumo excesivo de energía y aplicar medidas ahorrativas hasta nuevo aviso. Acompáñenme ahora a revisar cómo se encuentran en este momento los precios del petróleo, y como todos los días vamos a iniciar con el de referencia en Estados Unidos. Me refiero al West Texas Intermediate, que marcó un precio de $91 con 29 centavos por barril, y esto representa una caída de $1 con 6 centavos. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $98 con 5 centavos, también cayendo $2 con 18 centavos en este caso. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $132 y 21 centavos, una caída de $13 y 3 centavos, una gran recuperación luego de que había llegado a estar por arriba de los $150. Llegamos de esta forma al final de esta emisión en la señal de Telesur de Impacto Económico. Les recuerdo, como siempre, que para sugerencias, comentarios o cualquier situación puede escribirnos a través de nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesur.tv.net. Le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Por cierto, ahí colocamos los programas en caso que usted no lo haya visto completo. Nos vemos pronto. Por lo pronto, siguen la señal de Telesur. Hasta entonces.